Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí para hablar del perdón. El perdón es una herramienta muy importante para nosotros que trabajamos con los 12 pasos de recuperación y que buscamos la presencia de Dios cada día en nuestras vidas para cumplir el propósito de los 12 pasos, tener un estado consciente con Dios tal como cada quien puede comprender. El perdón es la herramienta que nos libera, primeramente a nosotros. Cuando nosotros estamos tercos en que alguien nos perdone y sufrimos porque nos dice que no nos perdona, todavía no entendemos el perdón de Dios, porque hemos admitido la falta ante Dios y ante nosotros mismos. Y cuando vamos a una persona para pedirle perdón, nosotros ya vamos liberados, porque desde el momento en que yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo por tener paz con esa persona, yo estoy liberado desde ese momento. Aunque la otra persona no me quiera dar el perdón, si la otra persona se niega, lo único que hace es retener su enfermedad. Entonces, yo cumplí con mi deber y debo de tener paz en mi interior. Pero si quiero hacer de un Dios de la otra persona y escuchar que me perdona, pues entonces no estaré cumpliendo con el requisito de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, sino que estoy poniendo mi vida y mi voluntad al cuidado de una persona. Estoy haciéndola un Dios a esa persona sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque tengo que aceptar la realidad de Dios en mi vida, que desde el momento de mi esfuerzo, Él me ha liberado. Desde ese momento. Bueno, perdonar a otros significa que nos liberamos. Cuando nosotros perdonamos, cuando una persona viene a nosotros y nos pide disculpas o perdón, en el momento en que nosotros tenemos el anhelo, el deseo de perdonar a una persona por cualquier situación que haya sucedido, desde ese momento comienza nuestra liberación. Nos liberamos del odio, del resentimiento, de la venganza y se manifiesta la comprensión. Bien, ahora vamos a continuar con lo que sigue del perdón y para esto está Marta con nosotros, que hoy está en la lectura. Adelante, Marta. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Lorena. Soy neurótica, recuperándome. Muy agradecida de estar aquí, de tener hoy internet y todos los recursos necesarios para poder estar y agradecida por prestar este servicio hermoso. Continuamos con el tema del perdón, como nos dijo Víctor, y dice así: el ciclón del perdón. A medida que trabajas a través de los 4 pasos, encontrarás que la sensación construye. Cuando regresa al paso 1, después de hacer los otros pasos, lo más probable es que encontrarás que esa sensación de querer perdonar será más fuerte. Estarás más claro acerca de lo que sientes actualmente en el paso 2, o serás más clara acerca de los beneficios en el paso 3. Cada vez que vaya a través de los 4 pasos, es como si estuvieses construyendo un vórtice del perdón. Tú puedes incluso pensar en eso como una de esas aspiradoras modernas que utiliza un ciclón para limpiar alfombras.
Solo en este caso, por pasar repentinamente por los cuatro pasos para el perdón, estás creando un ciclón para limpiar los viejos patrones de dolor e infelicidad. Cuando más pases por los pasos, más poderoso es el efecto. También, cuando hayas utilizado los cuatro pasos un par de veces, el efecto será más fuerte, incluso si estás trabajando en un tema completamente nuevo. Al experimentar los beneficios de perdonar, una cosa que querrás hacer es perdonar más cosas. Tu nivel de querer perdonar será más fuerte, incluso para cosas no relacionadas con tus procesos de perdón anteriores. De esta manera, el perdón llegará a ser fácil y natural para ti. Aquí termina este párrafo. Cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar y vemos el perdón como una herramienta y no como una humillación, o no, mm, es cuando nosotros queremos liberarnos del resentimiento, del odio, queremos liberarnos de, de sentir venganza. Pero la primera acción que nosotros vemos en la intención de perdonar es que nos resistimos a perdonar, porque no comprendemos los beneficios que el perdón trae para nuestras vidas. Pero como lo que hemos estado repasando aquí, comentando en los artículos anteriores, nos hemos dado cuenta de la importancia que es perdonar, lo importante que es perdonar. ¿Por qué? Porque sana nuestro espíritu. Sin embargo, hay algo que se contrapone en nosotros. Si tenemos el deseo de perdonar, necesitamos alimentar ese deseo, porque por eso es un proceso. ¿Qué hacemos si yo tengo el deseo de perdonar a X persona que hizo un acto grave en mi vida? ¿Qué hago con eso? Bueno, primeramente lo considero y digo, yo quiero perdonar a esa persona por mi propio bienestar y me gustaría que esa persona también pudiera cambiar y sanar su corazón. Pero yo quiero perdonar a esa persona. Entonces, aunque esa persona no nos pida un perdón, queremos liberarnos del odio, del resentimiento. Así que empezamos nosotros a pensar en esa persona de forma bondadosa y le decimos a Dios lo que queremos hacer. Padre, yo no quiero sentir odio por esa persona. Yo no quiero sentir resentimiento. Yo no quiero sentir venganza y ni quiero pensar en eso. Quiero soltar ese momento que fue tan doloroso para mí. Quiero soltarlo, Señor. Por eso a esta persona, y podemos añadir su nombre, yo la suelto y la dejo en tus manos. Por favor, alivia mi dolor con tu espíritu. Enséñame, Señor, a comprender más que ser comprendido, a perdonar más que ser perdonado, a amar más que ser amado. Así que mm, aplicando estas oraciones una y otra vez a- al pensamiento sobre esta acción que hizo esa persona contra nosotros,
una y otra vez, estamos derrumbando el prejuicio que teníamos contra esa persona y estamos limpiándonos del egoísmo que estaba en nosotros por el dolor que nos había producido la acción de esa persona. Así que este sería como el inicio para poder lograr tener un perdón completo. La segunda parte o la segunda fase que nosotros tenemos que entender es lo que yo siento. Cuando te acuerdas del evento o cuando ves a la persona, puede ser que tu cuerpo sufra alguna reacción que tu mente considera que no has perdonado, porque estás sintiendo una reacción. Pero resulta que la reacción no es importante. Lo que es importante es lo que yo pienso, lo que yo quiero. La reacción de mi cuerpo fue un aprendizaje de odio que yo tuve en el pasado, pero que ahora mi cuerpo tiene que aprender a cambiar esa forma de sentir. El cuerpo no me está diciendo que yo odio. El cuerpo me está diciendo que la orden de perdonar que estoy emitiendo, aún el cuerpo no la admite. Es como si le arrancamos la cola a una lagartija. La cola se la arrancamos y la cola es la reacción que tiene nuestro cuerpo. Una vez que le quitamos la cola a la lagartija, la cola sigue ella moviéndose, pero ya no tiene quien la alimente. Ya el cuerpo está separado, la cabeza está separada y la reacción de esa cola termina por quedarse quieta. Asimismo, cuando nosotros estamos en la cuestión del perdón, lo más importante no es lo que yo siento. No debemos permitir que nuestra mente valore eso como que no he perdonado. No, yo he perdonado. Conscientemente, yo he perdonado. Ahora necesito entender que mi cuerpo aprendió a odiar. Y así como aprendió la reacción del odio, del coraje, del enojo contra una persona, va a aprender a estar tranquilo, va a aprender a tener paz. Y toda reacción que pudiera tener ante esa persona o ante pensar en el evento, se va a ir yendo de nuestras vidas. Y nuestro cuerpo ya no nos va a producir esos movimientos negativos que teníamos. Muchas personas fracasan en cuestiones del perdón porque le hacen caso a su cuerpo y no le dan autoridad a su mente. Un hombre dijo, porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Luego encuentro en mí dos leyes. La ley de mi mente, que se deleite en las cosas de Dios, y la ley de mi cuerpo, que me lleva cautivo, a ser esclavo de una reacción. Entonces, si la ley de mi mente se deleita en Dios, entonces quiere decir que el pensamiento tiene que estar en Dios, en el perdón que he proferido, en el perdón que estoy invocando, en el perdón que me libera.
Me niego a sentir resentimiento contra esa persona. Me niego a sentir odio contra esa persona. Me niego a sentir venganza contra esa persona. Tengo que cambiar esa mentalidad de odio por una mentalidad de comprensión, de comprender que esa persona es otro ser humano con problemas, como los que en algún momento nosotros tenemos. Quizás no sea tan grave como el acto que haya hecho esa persona, pero tenemos situaciones que lastiman a otras personas. Así que cuando nos ponemos en el mismo sitio, que somos imperfectos ambos y que padecemos una misma enfermedad, la importancia existe en que nosotros estamos teniendo una nueva visión de quiénes somos y la otra persona todavía sigue estando ciega con su enfermedad. Es decir, ella sigue estando en su propio infierno y nosotros hemos salido o estamos saliendo o queriendo salir de ese infierno, de ese dolor emocional. Por eso es importante que aprendamos a leer a nuestro cuerpo. No le debemos dar más importancia a lo que dice el cuerpo, porque la mente luego etiqueta. Ay, es que me siento así, espérame. Eso es lo que dice mi cuerpo. Pero ¿qué es lo que digo yo? Es que no quiero sentirme así. Es que quiero cambiar ese aspecto. Y no debo de molestarme por sentir eso, sino estar agradecido con Dios por entender que primero es mi pensamiento el que está trabajando para dominar esa emoción. Y que si persevero en eso, mi cuerpo va a dejar de sentir eso. He estado en momentos de angustia. Yo he estado en momentos de angustia y no siento miedo, pero sé que estoy en angustia, pero no siento miedo. Ni siento las taquicardias, ni siento que en mi estómago corren serpientes, ni siento mis um, orejas calientes, pero sí entiendo que estoy en angustia. Y para esto tomo la acción que tengo que tomar. Tengo que buscar una respuesta para liberarme de ese pensamiento que me está generando un dolor emocional que ya no lo siento como antes, pero sé que es angustia. O ansiedad o miedo. Puedo tener cierto temor. ¿Y cómo lo puedo percibir? Algunas veces porque mis manos sudan, pero, pero ya no está la arritmia ni tampoco el movimiento, porque nos hemos entrenado para perdonar, pero también nos hemos entrenado para gestionar nuestra emoción. No somos perfectos, porque si es precisamente que, que percibo el miedo o que percibo cierto grado de angustia o de ansiedad, es porque algo he estado haciendo mal. Entonces, reviso lo que estoy haciendo, hago un inventario de mí y me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal. Y tengo que ponerme a cuentas con Dios, pero también
tengo que cambiar ese aspecto en mi vida. Tengo que frenar ese aspecto en mi vida, porque es la causa que está afligiendo de alguna manera a mi espíritu. Pero en mi cuerpo ya no está esa reacción. En base a toda esta experiencia que la vida nos ha dado y que hemos puesto en práctica este proyecto del perdón y otras cosas adicionales dentro de la inteligencia emocional, que nos ha dado el resultado que necesitamos para tener paz en medio de la tormenta, para no perder la cabeza ni perder el piso y situarnos en la realidad. Es ahí donde Dios nos está devolviendo el sano juicio o nos está dando sano juicio. Por eso, la práctica de los pasos de recuperación es muy buena, pero tenemos que aprender a usar las herramientas que nosotros tenemos, como nuestras 5 facultades mentales. La herramienta del 11º paso, que es el perdón. La herramienta del 10º paso, que nos ayuda a ponernos a cuentas aquí y ahora con nosotros mismos y con Dios. Tenemos que usar la herramienta de la oración, el conversar con Dios. También necesitamos aplicar en nosotros una afirmación amorosa. Tenemos que aprender a comprendernos y a no ser jueces rudos. Porque si Dios te has perdonado, ¿por qué te juzgas a ti mismo? ¿Por qué no le crees a Dios? ¿O porque no sabes cómo creerle a Dios? ¿Por qué te juzgas duro a ti mismo? ¿Por qué te culpas? ¿Por qué te revuelcas en la conmiseración, en la autolástima, en vez de acercarte a Dios y decir lo que tú sientes y lo que ha pasado y aceptar el perdón de Dios en tu vida? Cuando aceptamos el perdón de Dios y dejo de ser juez y verdugo de mi propia persona, cuando acepto el perdón de Dios, yo soy libre, porque sé que Él está dispuesto a darme de su perdón cuando yo levanto la mano y le digo, por favor, ayúdame. Cualquier persona que tiene necesidad de su espíritu o de sabiduría, Dios está dispuesto a dársela, pero también debemos de estar dispuestos a analizar, a estudiar, a buscar para que Dios nos dé la inspiración y la fortaleza. Como bien dice el 11º paso, le buscamos para conocer su voluntad y para que nos dé el poder para cumplirla. Bueno, continuamos, Marta. Sí, señor. Continuamos. Vamos con el tema que dice culpa y vergüenza. La culpa nos hace sentir que hicimos algo malo. La vergüenza nos hace sentir que somos malos. Con el fin de perdonarnos a nosotros mismos, nos ayuda a entender la diferencia entre la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza se mencionan a menudo juntas como si fueran lo mismo o muy similar. Sin embargo, en realidad son cosas muy diferentes. La culpa surge cuando hemos hecho algo que va en contra de nuestro sentido del bien. La vergüenza surge cuando sentimos que hay algo mal con nosotros.
La culpa es un sentimiento acerca de lo que hacemos o lo que hemos hecho. La vergüenza es un sentimiento acerca de quiénes somos. Cuando nos sentimos culpables pensamos, he hecho algo malo. Cuando sentimos vergüenza pensamos, yo soy malo. Es importante entender la diferencia en cuanto a perdonarnos totalmente a nosotros mismos, ya que necesitamos hacer frente a tanto nuestro sentido de culpa como nuestro sentido de vergüenza. Algunos eventos pueden desencadenar estos dos sentimientos en nosotros, pero lo que se necesita para resolver la culpa es diferente a lo que se necesita para resolver la vergüenza. Dejamos ir la culpa, simplemente dejando ir el deseo de castigarnos a nosotros mismos, mediante el abandono de la autocondenación y cualquier forma de querer dañar o lastimar a nosotros mismos. Podemos ayudarnos a hacer esto al hacer las paces por lo que hicimos, disculpándonos con los 4 pasos para el perdón y así sucesivamente. Esto puede ayudarnos a sanar algunas de nuestras vergüenzas y nuestra culpa, pero resolver la mena a menudo tiene que incluir el uso de otro método también. Para dejar de lado la vergüenza, tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. La vergüenza es sanada al tener una mejor relación en curso con nosotros mismos, sobre todo con las partes de nosotros mismos que juzgamos como débiles o defectuosas de alguna manera. Tenemos que crear una relación feliz y saludable con nosotros mismos para desterrar formas poco saludables de vergüenza. Esto significa estar dispuestos a tomar conciencia de y dejar las voces dentro de nosotros y que denigran o nos deprimen de forma alguna. También significa cambiar la forma en que nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor que no son buenas para nosotros y poner una cierta distancia de ellas si podemos. Significa pasar más tiempo con los que son buenos para nosotros y buenos con nosotros. Significa aprender a dejar de ser sospechoso de la gente a la que genuinamente le agradamos. Dejar de lado la vergüenza tiene mucho que ver con ser un amigo bueno, amable y cariñoso con nosotros mismos. Muchos de nosotros interiorizamos un padre, maestro o pariente que era demasiado crítico o duro para nosotros en nuestros años de formación. Si es así, tenemos la voz de ese crítico corriendo en nuestras cabezas. Podría ser empujada tan profundamente dentro de nosotros que apenas somos conscientes de ello, pero los sentimientos y estados de ánimo que crea todavía aparecerán. No necesitamos luchar con esa voz excesivamente crítica que induce vergüenza. No necesitamos escondernos de ella o ser preocupados por lo que dice. No necesitamos darle poder al reaccionar a ella. Cada vez que nuestro crítico interno nos ofrece algo que no es útil o constructivo, podemos simplemente decirnos a nosotros mismos, esto es solo una idea, eso es todo lo que es. Con el tiempo va a perder fuerza si no reaccionamos al resistirla o por ceder y creer lo que dice. Un sentimiento de vergüenza puede ser lo que en realidad nos empuja a hacer cosas por las que luego nos sentimos mal. Un sentimiento de vergüenza puede alimentar las adicciones, malos hábitos, la entrada o el comportamiento excesivamente agresivo. Un sentimiento de vergüenza, si no es combatido, se perpetúa en sí.
Cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, nos sentimos debilitados y más fácilmente tentados a seguir haciendo las cosas que nos mantienen sintiéndonos mal con nosotros mismos. Por lo tanto, un sentimiento de vergüenza puede alimentar más culpa y más vergüenza. Un sentido de la vergüenza tiende a apresurarnos a culpar a los demás y a ser implacable en sus errores. Por lo tanto, un sentimiento de vergüenza puede transmitirse entre las personas, ya que cada persona avergonzada intenta desviar la vergüenza de sí mismos por hacer que otras personas se sientan avergonzadas. Cuando el líder de un grupo de personas, una familia, una organización, una religión o lo que sea, tiene un fuerte sentido de la vergüenza, esto puede propagarse fácilmente a todas las personas en este grupo y crean una atmósfera tóxica subyacente de culpa y condenación. Ya nos vamos a permitir el tener lo que sentimos, que no merecemos, no importa lo ridículo o injustificada que sea esa sensación de no merecer. Sin embargo, los deseos incumplidos no desaparecen. Ellos solo pasan a la clandestinidad y salen como las adicciones y compulsiones. Nuestro comportamiento adictivo, compulsivo, luego nos hace sentir indignos. Este es el bucle de la vergüenza. Sentir una compulsión a hacer algo que sentimos que no debemos hacer, sintiéndonos avergonzados de nosotros mismos de eso, nuestros intentos de escondernos de nuestro sentido de la vergüenza y las voces críticas dentro las cuales nos condenan. Surge como una compulsión a hacer algo que nos sentimos que no debemos hacer y así sucesivamente. Hasta aquí va esta parte, Víctor. Bien, gracias, Marta. Bueno, miedo, vergüenza, culpa. Tres cosas interesantes. Aquí el escritor se centra principalmente en la vergüenza. La raíz de la vergüenza es el miedo. El miedo es una energía que nos ayuda a protegernos, pero emocionalmente se convierte en un dolor y la vergüenza es un dolor emocional. Así que necesitamos controlar ese miedo, pero la culpa nos hace encerrarnos en una vergüenza. Cuando nosotros hacemos un acto que entendemos que no es justo y nos volvemos críticos contra nosotros mismos y no encontramos una respuesta, sino que nos sentenciamos a nosotros mismos por nuestra mente crítica, sea que escuchemos voces o no. Cuando tenemos la manía de ser jueces de nosotros mismos, somos autodestructivos, porque tenemos una mente destructiva. Y tenemos que tener una mente constructiva, una mente analítica, para encontrar la verdadera causa de esa situación. Por eso tenemos los inventarios, para hacer inventarios de nosotros. Es lamentable algunas veces que gastamos horas en explicar, por ejemplo, las cuatro fases de la inteligencia emocional. Y dentro de las cuatro fases
de la inteligencia emocional están algunos ítems que necesitamos estar valorando en nuestras vidas a través del análisis de una actitud para entender en qué área nos encontramos mal y ponerle énfasis a esa área. Pero como no lo hacemos como un aprendizaje natural, como un recurso natural en nuestras vidas, no lo hacemos repetidamente, entonces tenemos un nulo o bajo concepto de nosotros mismos, no tenemos un diálogo positivo con nosotros y permitimos el engaño de la mente destructiva o crítica en nuestras vidas. Esa es la enfermedad. Cuando yo entiendo que cada idea o palabra que llega a mi mente es tan solo una sugerencia, no es una orden, no tiene que ser como esa voz crítica dice, porque no es más que el aprendizaje de una conciencia equivocada, es una grabación de qué, de las voces que hemos escuchado en la infancia, en la adolescencia, o nuestro propio razonamiento equivocado a las conclusiones que en algún momento llegamos. Tenemos un insano juicio y queremos tener un sano juicio. Por eso es importante para nosotros el entender que perdonar es un proceso. Nosotros decidimos perdonar. Como tener una relación con Dios es un proceso, también el perdón es un proceso, pero también tenemos que aprender a tener una buena relación con nosotros mismos. Si tenemos un hijo o una hija y constantemente le llamamos la atención, los golpeamos o le gritamos o los menospreciamos, naturalmente que estamos aniquilando su personalidad y su potencialidad de desarrollo. Estamos limitándolos. Bueno, pues esa misma acción, cuando la usamos contra nosotros, nos limitamos, coartamos nuestro crecimiento y no permitimos que la gracia del Dios amoroso esté en nuestras vidas, porque estamos cerrados a un odio personal contra nosotros mismos por ser de determinada manera. Pero resulta que el odio no resuelve nada, porque detrás del odio está la vergüenza, está la culpa y está el miedo. Así que necesito dejar de tener miedo y necesito hacerme responsable de mis actos. Cuando me hago responsable de mis pensamientos, como de mis palabras y mis actos, transformo ese sentimiento de culpa, lo transformo en una capacidad de respuesta. Es decir, no le saco la vuelta a la culpa, sino que la admito en mí. Es cierto, he fallado en ese aspecto. He fallado en este otro aspecto, en el otro aspecto. Tenemos un análisis de nosotros y aceptamos que hemos fallado, entonces la culpa se va a convertir en una responsabilidad. Ya que entiendo que fallé y estoy admitiendo, ya detecté, ya admití, ahora va la corrección del asunto. Y en la corrección
La mayoría hemos fallado por mucho tiempo. ¿Por qué hemos fallado en la corrección? Porque no sabemos cómo hacerlo, cómo corregir una actitud, porque desconocemos el proceso de nuestras emociones y el tipo de memoria que necesitamos atacar. Las memorias que están en la llamada conciencia son algunas memorias que están equivocadas, que no es la voz de Dios, que es la voz del aprendizaje que hemos tenido, que muchos de esos aspectos están errados, están equivocados y que necesitamos romper con esos esquemas. Tenemos que derrumbar ese entendimiento errático para establecer el entendimiento correcto, corregir esa, esa manera de ver las cosas. ¿Cómo? Primero, pues no le hacemos caso. Es solamente una sugerencia de mi mente. Yo no tengo por qué vivir así, como dice mi mente. Yo tengo que vivir bajo la razón que Dios me da en principios espirituales. La base de mi realidad deben de ser los principios espirituales, los pensamientos de Dios en mi vida. Eso tiene que ser la base de mi realidad. Cuando dejo de fantasear como fuga, porque muchas personas usan el, la fantasía como una fuga y llegan a ser personas psicóticas. ¿Por qué? Porque ellos, para ellos la realidad es su fantasía y no son los hechos de la vida, sino lo que ellos especulan o creen o piensan o suponen, creyendo es que así son las cosas. Su mundo está en fantasías y no en realidad. Por eso cuando nosotros dejamos que la imaginación se vaya para donde quiera, nos va a dar un mundo de fantasía que no es nuestra realidad. Y tenemos que vivir en la realidad. Tenemos que aprender a romper con la culpa para poder nosotros dominar la vergüenza. La vergüenza tiene dos polos, uno negativo y uno positivo. Cuando tengo una situación moral, cuando tengo una situación moral y yo rompo con esa parte de la moral, me da vergüenza y culpa. Si la moral me dice que yo no debo de hacer determinada cosa como robar, entonces, pero yo robo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Entro en un estado de culpa y de vergüenza. Y no quiero que nadie lo sepa. Y este estado de temor me va a llevar a una angustia. Y puede ser que de momento no la perciba. Y puede ser que haya burlado los ojos de las personas que están a mi alrededor. Pero no he burlado la reacción de mi instinto natural. Porque el instinto natural va a formular un resentimiento y va a formar una memoria donde la persona va a tener mal humor, va a tener ansiedad y quizás se olvidó del robo,
pero el efecto de su situación está ahí. Se siente frustrado, desanimado, desesperanzado y no sabe por qué. Y de pronto tiene temores irracionales y no saben de dónde vienen. Y es que hemos estado transgrediendo la ley moral. Hemos estado violentando la ley moral. Y si yo anulo en mi conciencia la culpa y le pongo frases falsas a mi mente para que me encubra, para que me excuse, pero ante mí mismo, para no sentir, entonces estoy cauterizando mi conciencia. Cauterizar, pues es como cuando pones un fierro caliente en cierta parte, en cierta herida que tienes en el cuerpo, pones un fierro caliente y te hace una ampolla ahí, pero te cauterizó la herida. O sea, esa herida va a cerrar y luego te va a dejar una cicatriz como producto de la cauterización, pero vas a quedar insensible en esa parte. Así cuando nosotros anulamos esas emociones que nos ayudan a valorar nuestras vidas, hemos cauterizado nuestra conciencia y no nos permiten darnos cuenta de dónde provienen nuestros problemas, porque no hay ese foquito naranja de prevención, porque el bulbo está fundido y no funciona la prevención de la conciencia. Es por ello que tenemos que entender que la culpa no es mala. La culpa es una acción preventiva donde yo tengo que resolver un archivo de mi memoria. ¿Por qué siento culpa? ¿Ante qué evento siento culpa? ¿Y vergüenza? ¿Siento vergüenza por ello? Si no siento vergüenza, ¿puedo platicárselo a todo el mundo? Regularmente, una persona normal no anda platicando sus errores a otra persona. No anda declarando que él es determinada cosa o que hace determinada cosa. Una persona normal se guarda esas cosas porque siente vergüenza, porque siente pena, por causa de una conciencia moral. Pero para romper con esa vergüenza y esa pena, ¿qué necesitamos hacer? Reconocer la falta y buscar enmendar la falta en mi persona, en mi persona. Por eso es importante alimentar el amor propio, no al grado de ser narcisista, pero sí necesitamos alimentar el autoconcepto, o sea, el autoentendimiento de mis virtudes y mis defectos, donde el valor más grande está en lo que yo pienso de mí y no en lo que los demás pueden pensar de mí, porque me hago responsable de mis pensamientos, mis palabras y mis actos.
Y si cometo un error, no me voy a revolcar en la conmiseración, tampoco voy a huir al problema o a la situación, sino que me voy a enfrentar a ella y voy a buscar una solución para eso. Si la encuentro, si no puedo encontrarla, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no puedo encontrarla? Tengo que aceptar mi realidad al respecto, porque para mí es imposible encontrar una situación. Hasta ahí llego, hasta ahí llego yo. Y es la parte donde mi fe activa en Dios tiene que funcionar para que el poder de Dios, el entendimiento, la inspiración de Dios, la intuición que Dios me da, pueda actuar en mi persona y ayudarme a cambiar las circunstancias para que yo pueda recibir la solución que necesito para mi vida. Quizás te resulte algo complejo lo que yo te estoy comentando, pero es más sencillo en la práctica. En la práctica simplemente es detectar, ¿tienes culpa, tienes vergüenza o tienes miedo? Porque las tres cosas van a caminar juntos. Y si tenemos culpa y no trabajamos con ese aspecto, la ansiedad va a subir en tu vida y no vas a tener control de ella. Y te puede llevar, si no tienes control, junto con el miedo, y esto, si no tienes control, te puede llevar a un estado de depresión, o te puede llevar a un estado de angustia y posteriormente a un estado de pánico. Y ese estado de pánico entras en una fobia a, a salir a los lugares abiertos porque tienes temor de morir. Y así diversas fobias. ¿Por qué? Simplemente porque no resuelves en tu vida, porque has creído más en una mente crítica y catastrófica que en principios espirituales. Y puedes creer que tu fe activa está en Dios, pero mientras estés atrapado ahí, esa fe no está activa. ¿Por qué? Porque le crees más a tu mente catastrófica, a tu mente crítica y catastrófica, que a la mentalidad que Dios quiere dar. No pones principios antes que personalidades, sino que aceptas una personalidad oscura, mentirosa, que te esclaviza a la luz del pensamiento que proviene de Dios, que te libera, que elimina en ti el temor y que te ayuda a romper con la vergüenza y con la culpa. Y te va a quedar una vergüenza moral que es importante porque es la que nos ayuda a permanecer en nuestros límites. La moral es la que nos ayuda a poner límites. Como bien decía el escritor, si hay personas dañinas ahí, tengo que alejarlas de mi vida. Son personas tóxicas que solamente me hacen daño. Pero también tengo que formar en mí un escudo emocional. Y el escudo emocional tiene que estar basado en el autoconcepto y la realidad. Tengo que aprender a tener un concepto claro de mí, ni más grande ni más pequeño,
sino que tengo que estar consciente de lo que es real en mí, de mis debilidades como de mis virtudes. Así que por esto es importante que nosotros trabajemos con nosotros mismos en base al perdón. El perdón es un proceso, no es una idea. Si yo quiero perdonar desde este momento, empiezo a trabajar con eso, con esa idea, con mi mente. Mi mente va a hacer lo que yo le diga que haga, pero necesito repetírselas 70 veces 7. 70 veces 7 necesito repetirle a mi mente, yo he perdonado, yo he perdonado a X persona, pero es que no te acuerdas que te hizo esto, aquello, lo otro. Yo he perdonado, ¿sí? Ni odio, ni estoy resentido, ni quiero venganza. Yo he perdonado. Es el proceso de la liberación. Y luego escucho a mi cuerpo. Luego está un estado subconsciente donde todavía no llega la sanidad del perdón, que a veces tenemos venganzas veladas contra esas personas. De pronto nos descubrimos hablando algo que no debemos hablar de esas personas. No debemos de hacer comentarios negativos contra ellos, pero algunas veces la falta de un perdón interno emocional hace que nosotros estemos vengándonos sin darnos cuenta. Es un reflejo del dolor que se nos produjo en el pasado y que en ese momento lo estamos sacando, aunque en nuestras mentes como en nuestros cuerpos estemos seguros de que hemos perdonado. Por eso el corazón es perverso más que todas las cosas y desesperado. Por eso es que nosotros tenemos que entender que es posible que a pesar de que yo haya perdonado y que ya no sienta nada en mi cuerpo cuando yo vea a esa persona, pero es posible que en algún momento mi corazón subconscientemente me envíe una reacción de habladuría o una reacción de menosprecio contra tal persona. Y debemos de aprender a leer esas cosas para no, para parar y no seguir ese asunto. Tenemos que pararlo para convencer a esa parte subconsciente de que nosotros no queremos ser así. Así que las cosas son sencillas y prácticas. En el análisis nos parece difícil, pero en la práctica no es tan difícil. No es tan difícil. Tome en cuenta estas cosas. Usted puede tomar un papel y escribir lo que siente por una persona, lo que verdaderamente siente y sinceramente lo dice. Yo odio a esta persona porque me hizo este daño económico, físico, emocional, sexual, etcétera. Odio a esta persona, la aborrezco, no la quiero en mi vida. Y usted puede sacar todo su resentimiento en un papel, pero después va a agarrar otra hoja y va a escribir, yo deseo perdonar a esta persona que me hizo mucho daño. Por eso le pido a Dios que me ayude para comprender que esa persona es tan humana como yo.
Y si yo tengo errores, esa persona ha tenido errores. Y si he comprendido que mis errores son por causa de una infancia que viví terrible, esa persona, no entiendo su infancia y no le conozco su infancia, pero considero que está sufriendo la misma enfermedad que yo sufro, una enfermedad espiritual. Quiero verlo como un enfermo, pero como un enfermo que no se ha recuperado y que todo lo que haga o diga esa persona de mí, no debo tomarlo en cuenta y debo perdonar esas actitudes, porque él no ha encontrado aún la liberación, pero yo decido perdonarlo a esa persona. Quiero dejar atrás el resentimiento, el odio, la venganza. Esas cosas no me sirven, solo me destruyen. Cuando tenemos un diálogo de esta manera, que ciertamente hablamos de lo que sentimos por el acto, pero luego aclaramos el cambio que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero tienen que ser actos repetitivos. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Entonces, quiere decir que constantemente tengo que estar repitiendo en mi mente para poder darle, para que se quede la información. Y una vez que se quede la información y que ya cambiamos este asunto de reacción física y que ya cambiamos este asunto de dolor emocional, y ya vemos a una persona pues normal, entendemos quién es. No vamos a olvidar el acto porque eso es parte de una historia, ya no es parte de una realidad, es parte de una historia, donde nos vamos a poner un límite con esa persona. Le vamos a poner un límite a esa persona, porque no le vamos a permitir que siga dañando nuestras vidas. Así que vamos a ponerle un límite. Si no podemos ponerle límite porque somos débiles, tenemos que poner pared por medio. Tenemos que separarnos por nuestro propio bien, físicamente hablando. Ojos que no ven, corazón que no siente. Oídos que no escuchan, corazón que no siente. Entonces, podemos comprender esto, el desarrollo del perdón en nuestras vidas. Podemos entender la importancia de esta herramienta, de la oración, de la meditación y la reconciliación con Dios, conmigo mismo y con otras personas. Podemos comprender la importancia para nuestra recuperación esta acción. Bueno, a través de este análisis que hemos venido haciendo, ¿verdad? Vamos entendiendo mejor cómo desarrollar en nosotros esa nueva persona que yo quiero ser. Una persona que entienda que la vergüenza tiene un punto positivo, que es la moral, que es la que me protege. Pero la vergüenza tiene un punto negativo cuando la culpa está detrás de ella y el miedo está detrás de ella. Porque la culpa se transforma en una acción de soberbia, de yo puedo.
la vergüenza. La culpa se enmascara con la vergüenza y la vergüenza con la soberbia. Por eso debo de admitir que siento vergüenza ante Dios o ante mí mismo, o el hablar con otra persona acerca de algún acto vergonzoso que hice contra una persona o un acto vergonzoso que me hizo otra persona. Tengo que hablar con una persona una vez que se lo he expuesto a Dios y lo he asimilado yo mismo y he logrado tener el valor de cruzar el umbral. He estado en la oscuridad, pero voy a cruzar el umbral, la puerta que me va a dar luz. El hablar con una persona acerca del problema interior, del conflicto que estoy viviendo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro análisis y nuestra práctica y vamos a pasar a otra sección donde ustedes comparten su experiencia, fortaleza, esperanza y también si tienen ustedes preguntas, pueden hacerlo con entera libertad. Aquí quiero darle gracias a Marta por la lectura, gracias por estar acá siempre alerta desde muy temprano para acomodarnos en el tema y le agradezco por ese interés, como le agradezco el interés a todos, cada uno de los servidores presentes que siempre están ahí activos, aunque algunos por algunas circunstancias especiales pues no puedan participar en su servicio precisamente porque tienen labores o situaciones que cumplir, pues tienen una vida propia, ¿verdad? Y los comprendemos, no juzgamos a nadie. Por acá voy a cerrar la grabación para continuar